Doctor Laforí, buenos días, ¿cómo está? Hola Gustavo, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes allá en Colombia? Bien, señor, una amenaza nunca se debe desestimar y siempre hay que tomárselas muy en serio, sobre todo cuando tienen varias fuentes, además de la fuente militar, como en su momento reveló la Fiscalía. ¿Sí pudo hablar con su esposa finalmente de este tema, sin ánimo de meterme en la habitación de ustedes, simplemente porque son dos figuras públicas, una senadora, un líder gremial, que además es negociador del gobierno con el ELN? ¿Qué hablaron? Mire, dos cosas. Primero, yo creo que el país entiende perfectamente los roles que tiene María Fernanda, que es una senadora que el país la conoce en los temas de oposición, y por supuesto el rol que yo tengo que jugar, no solo como presidente de Fedegal, sino al mismo tiempo en representación de unos sectores de opinión que coinciden con lo que yo he expresado a lo largo de tantos años con respecto a estos diálogos con grupos armados ilegales. En consecuencia, yo creo que el país, y por supuesto María Fernanda, comprende claramente el papel que yo juego, que yo creo que no es un papel menor, es un papel que en ocasiones se vuelve también en la mesa muy importante. A propósito de temas que yo dije anteriormente en las negociaciones con la FARC, que es que si los sectores de opinión que no estaban de acuerdo con la manera como se desarrolló esas conversaciones hubieran tenido un espacio, muy seguramente lo que se dijo, el mejor acuerdo posible, no hubiera sido tan posible. Por lo menos en esos términos, que hoy está sufriendo las consecuencias del país con más de 300.000 hectáreas de coca, control territorial y un enfrentamiento de todos estos grupos en el territorio de Colombia. Entonces, yo creo que esas conversaciones con gente madura es muy sencilla. Yo no le pongo a eso mayor problema, salvo las dificultades que hay hacia el interior de la familia, que son explicables. Nosotros en nuestra casa no sometemos ni a los hijos, ni ninguno de nosotros somete al otro a que piense igual. Ahí hay deliberación, y una deliberación sensata y puesta en razón de acuerdo a los roles que cada quien... Noticia en Caracol Radio. Ponga la atención, doctor José Félix Laforí, porque esto le interesa y mucho. Hay pronunciamientos ya público de la Fiscalía General de la Nación en relación al comunicado divulgado por el Ministerio de Defensa Nacional. Dice la Fiscalía que hace 2 meses se abrió una investigación formal relacionada, por supuesto, con este episodio del que estamos hablando con el doctor Laforí, la eventual intención del ELN de realizar atentados terroristas en Bogotá, que comprometerían al señor fiscal Francisco Barbosa y a algunas sedes de la entidad y a varias personalidades de la vida pública. No lo dice abiertamente la Fiscalía, pero por supuesto hablamos de María Fernanda Cavallo, del general Zapateiro, así como a organismos internacionales. Dice la Fiscalía que en el curso de la investigación, como lo dijeron en un principio, han tenido 3 fuentes distintas. Una de esas fuentes, la del Ejército Nacional, también estuvo a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI, y la otra fue conocida directamente por la Fiscalía, y la tercera contactada por una agencia estadounidense. Todo esto lo ha referido en su comunicado el señor ministro de Defensa hace unas horas. Dice la Fiscalía que el 4 de agosto el Ejército le comunicó a la Fiscalía la información recibida sobre ese atentado que se estaría planeando en contra del fiscal, y que reveló la existencia de un reporte de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero, la famosa UIAF, que da cuenta de movimientos financieros sospechosos de personas cercanas a alias El Rolo. Este Rolo, para que entiendan los oyentes, es el cabecilla del Frente Urbano Nacional del ELN y uno de los eventuales implicados en la planeación del atentado terrorista. La Fiscalía sostiene que desde entonces está a la espera del informe oficial de la UIAF, que no ha llegado. Hace 2 años, los organismos de inteligencia han conocido de las intenciones del ELN, dice la Fiscalía, de realizar un atentado en Bogotá. Dispositivos electrónicos encontrados durante las operaciones a los cabecillas del Frente de Guerra Occidental evidencian que varias estructuras de este grupo armado han realizado inteligencia criminal y han obtenido detalles sobre la vida privada de algunas personalidades públicas.
2 de ellos pretendían ingresar armas a la ciudad y otro era un explosivista del Frente de Guerra Oriental. También, asegura la Fiscalía en su respuesta al gobierno nacional, inteligencia militar, en marzo del año pasado, sobre un presunto integrante del Frente Urbano Nacional capacitado en Venezuela que llegó a Bogotá. Actividades de policía judicial corroboran que frecuentaba sectores aledaños al búnker de la Fiscalía y, ojo, a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Dice la Fiscalía que ve con profunda preocupación que ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la comunidad de inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN. En ese sentido, hace la Fiscalía un llamado para que se verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad, la vida de las personas involucradas y la ciudadanía en general. Doctor José Félix, insiste la Fiscalía en que los organismos del Estado, en que inteligencia del Ejército, en que la autoridad competente le ponga lupa a las posibles amenazas y nuevamente evalúe todo el material que está a disposición de esas autoridades y que no han compartido con la Fiscalía. Pues mire, Gustavo, a mí me parece muy grave el enfrentamiento, por lo menos en cuanto a las versiones que tiene por un lado Fiscalía y por otro lado la inteligencia de la fuerza pública, que fue lo que motiva el comunicado del Ministerio de Defensa. Lo primero que la ciudadanía tiene que tener claro y tranquilidad es con respecto a la información que el Estado le da a la sociedad en términos generales. Cuando ese tipo de información empiece a ser cuestionada por uno u otro órgano del Estado, me parece que lo primero que se afecta es la credibilidad, la reputabilidad de quienes están en este momento en una controversia que no es menor, porque ya usted lo dijo, frente a unos hechos como estos y un país acostumbrado a ver correr sangre a lo largo de 30 años, me parece que este tema hay que manejarlo con el mayor rigor debido y en consecuencia, por lo menos en lo que a mí haré las averiguaciones correspondientes, tanto a nivel de inteligencia como a nivel de la Fiscalía, porque no se puede desestimar los hechos de la manera como se cree que pueden pasar sobre ellos. Aquí hay unos elementos críticos que son los que llamaron la atención para que el fiscal general dijera lo que dijo. Y en consecuencia me parece que el país debería estar mucho más atento a lo que estos hechos finalmente terminen por arrojar. Es que lo que uno ve, doctor Laforí, en la posición de la Fiscalía, no hay una beligerancia ni una animosidad negativa con el gobierno. Lo que le está pidiendo la Fiscalía al gobierno es que, como usted bien dice, tiene en consideración una serie de hechos y cree la Fiscalía que no se ha ejercido una profunda capacidad de análisis, que le han restado trascendencia a estas informaciones que son sensibles para la seguridad y quiere simplemente la Fiscalía que la autoridad competente nuevamente le ponga la lupa y los evalúe con más profundidad por aquello de que no se puede desestimar una amenaza, pero además, doctor Laforí, una cantidad de hechos que han pasado y que indican que se puede estar corriendo peligro, sobre todo frente a acciones del ELN, aunque el ELN, doctor Laforí, las niegue. Pero a ver, estoy totalmente de acuerdo, aún más. La bancada de Centro Democrático acompaña a María Fernanda en un debate donde citan al ministro de Defensa, al fiscal general y otra serie de funcionarios públicos. A mí me parece muy preocupante el tema de la UIAF, porque esa información la hemos tenido de tiempo atrás. La UIAF, y yo conozco bastante bien ese mecanismo, porque siendo vicecontralor, el gobierno se estrena con esa herramienta poderosísima para saber cuál es el trámite que los activos financieros tienen en Colombia. En consecuencia, yo sí creo que la UIAF tiene que decir exactamente si esa información
que le dio a inteligencia el ejército existe o no existe. Me parece que cuestionar la veracidad, el rigor con la cual estos órganos del Estado han venido manejando el asunto me parece terriblemente grave para la sociedad en términos generales, porque después de la pérdida de confianza que viene, nada. Doctor Laforí, como siempre, muchas gracias, muy amable. A ustedes, buen día.